Si ponemos alcohol de por medio, esa medicación antiepiléptica no está haciendo el efecto que tiene que hacer y podemos provocar una crisis. Situaciones que se dan en consulta. Se dan mucho. Y es lo que dices, no están preparados, no saben. Una vez que falta el familiar al que han cuidado, es como, ¿y ahora qué hago yo? ¿Qué objetivo vital tengo yo ahora? Total. Hubo una paciente que me decía, mi objetivo vital ha sido cuidar a mi marido durante 40 años. Total. ¿Y ahora qué objetivo vital tengo yo? Culpa si salgo a despejarme y lo dejo solo. Culpa si estoy riéndome y comiendo en familia y mi familiar está ahí apartadito. O en una residencia. También. O en ¿Cómo una lo manejamos residencia. eso también? O en una residencia también. Hay mucha culpabilidad en estos días porque quiero que mi familiar esté conmigo, pero está en una residencia. Lo saco, eso es un gran debate que tienen los familiares. Voy a por él, el día 24 me lo llevo a casa y el día 25 vuelvo otra vez a la residencia. Y por favor, eso de ¿no te acuerdas de mí? Bueno, muy buenas a todos y a todas. Damos comienzo al segundo capítulo de este proyecto que hemos planteado aquí en Psicoguada Salud sobre el duelo y la Navidad, ¿no? Ahora que se acercan estas fechas, pues esas situaciones que a veces se dan en casa, de las más normales, en el que notamos que hay personas que han formado parte de nuestra vida que faltan en la mesa, ¿no? Y también algunas personas que incluso se encuentran en enfermedad, que también vemos que ya empieza a ser diferente la manera en la que celebramos estas fechas. Es por ello que decidí, pues oye, contar con Laura, que lleva aquí bastante tiempo ya colaborando con nosotros. Laura es neuropsicóloga, ¿vale? Y al final nos va a dar el aporte de cómo abordar este tipo de situaciones, pero con personas con enfermedades neurodegenerativas, que han sufrido ictus, ¿verdad? También demencias, etc. Entonces, bueno, antes de comenzar con este tema, me gustaría pues, un poco conocer que también quienes nos están viendo, oye, nos expliquen qué consiste la neuropsicología, que hay veces que muchas personas lo desconocen. Totalmente. ¿De cuál es el campo de intervención? Totalmente. Más tuyo. A ver, realmente la neuropsicología es el área de la psicología que se dedica a la intervención, como tú muy bien has dicho, de personas que tienen patologías neurológicas, ya puede ser una demencia, ya puede ser haber sufrido un traumatismo craneoencefálico, un ictus, cualquier enfermedad cerebral que afecte al funcionamiento de esas funciones cognitivas. Como muy bien has dicho, la idea, ¿no?, de sacar este podcast, de sacar toda esta información, es porque tenemos familiares que por un motivo u otro, pues puede ser que lleven años sufriendo una demencia y este año pues sea esa enfermedad aún más acusada. O hayamos tenido un accidente en el coche o en el trabajo y tengamos a nuestro familiar con un traumatismo y ahora se celebran las Navidades en casa. ¿Qué hago? ¿Qué puede pasar? Entonces, lo que me encuentro muchas veces en consulta cuando trabajo con familiares o incluso con el propio paciente es no voy a ir, no voy a celebrarlo o mi familiar no quiere, pero yo sí quiero estar. Entonces, quería aportar esa visión de que se pueden celebrar estas fiestas simplemente con algunas adaptaciones, con conocimiento, para que todos los que estamos las disfrutemos y pasemos unas fiestas lo mejor posible. Sí, yo muchas veces en consulta, Laura, que no sé si a ti te pasa al menos con los familiares, que me he encontrado un desconocimiento total de cómo manejar este tipo de situaciones. Totalmente. Es decir, personas con una carga, con miles de dudas en las que es verdad que les cuesta trabajo encontrar profesionales como a lo mejor más de este campo de la neuropsicología, porque yo al menos desde la parte de intervención clínica, pues evidentemente nos vamos especializando y poco más puedo yo llegar a hacer por esa parte, que tú sí que puedes dar ese tipo de indicaciones y las Navidades no están exentas de estas indicaciones que tú no puedes aportar en el día de hoy. Entonces, centrándolo precisamente en estas fechas, en lo que nos podemos ir encontrando, ¿cuáles dirías que son las principales recomendaciones que a estos familiares le podemos dar sobre, oye, tengo mi familiar que tiene determinadas dificultades? ¿Por dónde empezarías tú, digamos, pudiéndole explicar a estas personas de cómo abordarlo? Pues mira, vamos a empezar por algo muy básico que se nos olvida y es la decoración. Ajá. La decoración de Navidad. ¿Qué ocurre con la decoración de Navidad? A ver,
Si tenemos, por ejemplo, un familiar que tiene demencia o que sufra alucinaciones visuales, ¿qué ocurre con las lucecitas del árbol de Navidad? Que dan sombras, que provocan cambios en la iluminación, que a veces cambian de color, que son muy brillantes, un estímulo demasiado llamativo, y eso a la persona le crea aún más alucinaciones visuales. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de aspectos. Parece una cosa en la cual nadie piensa, pero a ellos sí les afecta. Entonces puedes encontrar con que tu familiar al anochecer, que es cuando más se produce esa alteración, empieza con alteraciones visuales y dices tú, ¿qué ha habido en el entorno que le esté provocando ahora esto? Las luces. Las luces le están provocando probablemente ese aumento de la sintomatología. También puede ser que se encuentre más nervioso, más ansioso. ¿Por qué? Porque metemos estímulos que antes no estaban en el ambiente de la persona. El árbol con las bolas, hay personas pues, que ponen más decoración, los muñecos, muchos de ellos a tamaño real, de Papá Noel, de los Reyes. Todo eso, una persona que tenga sus funciones mermadas no las va a interpretar igual que nosotros. Entonces, esa estimulación para ellos puede suponerle que los asuste, que los irrite, que los moleste. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la decoración que ponemos. Y sobre todo, cuidado también con la seguridad. ¿Por qué? Porque si aquí lo tenemos en un rinconcito, está apartado, no está al paso, no va a pasar nada. Pero si lo ponemos en un lugar que la persona pase constantemente, o los cables de las luces, que hay muchas veces que hasta el enchufe llega, podemos provocar una caída, podemos provocar que la persona sufra un tropiezo y tener ahí un problema añadido. Entonces, no es que no pongamos decoración, por favor, no malinterpretarme, la decoración es necesaria y es muy necesaria por dos motivos. Número uno, porque orienta a la persona. Orienta a la persona en la época en la que nos encontramos. La anima a participar en estas fiestas. Eso es número uno, muy importante. Número dos, podemos echar ratos maravillosos con nuestro familiar decorando, sacando la decoración, poniendo elementos que hemos puesto año tras año, recordando, pues mira, esto lo compré en tal sitio, o te acuerdas de quién nos regaló, y eso también hacemos que está trabajando sus recuerdos, su memoria, y podemos pasar un rato maravilloso. Entonces, decoración, sí, por supuesto, pero una decoración que sea segura, una decoración que no nos provoque malestar a la persona que tenemos en casa. Claro, hay veces que el desconocimiento, claro, te lleva porque, vamos, yo me lo estaba explicando y me quedaba un poco... No había caído en que precisamente esto pudiera acabar pasando. ¿Qué forma ves tú de participación más idónea? También, por supuesto, dependerá de las dificultades totalmente, ¿no? Pero hay que adaptarlo a la persona. Claro, ¿qué forma de participación crees tú que, oye, le puedes recomendar a las familias precisamente con este tipo de enfermedades neurodegenerativas? Pues hay muchísimas formas de participación. Siempre y cuando tengamos en cuenta cómo está la persona y, evidentemente, sus limitaciones, siempre que no le pidamos mucho más de lo que la persona puede hacer, la persona puede participar. Puede participar, como te he dicho, poniendo las bolitas en el árbol. Es algo mecánico, es algo que puede hacer. Puede participar, por ejemplo, también envolviendo regalos. Puede que no lo haga perfecto, pero oye, está participando, está manipulando un objeto, está haciendo algo con un fin. Puede participar también en la cena de Navidad, que estamos todos muy estresados, que preparamos muchas cosas. Oye, ¿te parece bien que tú vayas poniendo los cubiertos o doblando las servilletas? O simplemente estando con nosotros, dándonos una receta. ¿Te acuerdas de aquel plato que tú preparabas que estaba tan rico? ¿Cómo era? Aunque no se acuerde de todos los ingredientes. Simplemente pidiéndole esos pequeños detalles, estamos haciendo que nuestro familiar participe, que nuestro familiar se acomoda al entorno, que sepa lo que vamos a celebrar. Y si él sabe o le transmitimos de alguna manera lo que va a ocurrir, va a estar mucho más tranquilo, va a estar mucho más seguro, porque ya le estamos anticipando lo que va a ocurrir. No es llegar de repente y encontrármelo todo, porque eso les provoca muchas veces irritabilidad, ansiedad, un impacto. Eso es, porque ellos no saben adaptarse, no pueden, mejor dicho, no pueden adaptarse tan rápidamente como nosotros a tanta estimulación, tanta gente nueva, una rutina que cambia.
No, no es posible. Si lo hacemos de forma progresiva, si lo hacemos hablando con la persona anteriormente, si le vamos involucrando en las tareas, la persona ya va anticipando lo que va a ocurrir. Claro, y eso le hace sentirse mejor, sentirse más adaptado. Claro, yo te planteo un debate, ¿no? De estos marrones que a veces pues yo Sí, lanzo. claro. ¿Cuántos familiares has visto que se han dado por vencidos con su familiar? Porque, claro, todo lo que tú estás planteando al final supone una preparación, ¿no? Sí. De otro estresor más. Sí. Al final esta fecha que estamos queriendo llevar por delante tantísimas cosas es ¿cuántos familiares ves tú que te dan por vencido? Porque tú te enfrentarás mucho más a ello, ¿no? Muchísimos, la gran mayoría. Sí. La gran mayoría. Y pacientes también. Sí. Y pacientes también que te encuentras, de hecho, había un paciente que me decía, yo me quedo el tiempo del jamoncito, cuando se acaba el jamoncito me voy. Ajá. ¿Por qué se quieren ir? ¿Por qué se quieren marchar? Porque no tenemos en cuenta esas adaptaciones. Y son adaptaciones muy pequeñitas, pero que nos van a hacer que todos disfrutemos. Como tú muy bien has dicho, vamos con mucho estrés, vamos con mucho nerviosismo. Y sobre todo eso, en esta fecha, que si compramos regalos, que si compramos comida, que si vienen familiares, que si... Vamos a pararnos. Vamos a pararnos y vamos a ver cómo está mi familiar, tener en cuenta cómo se ha comportado anteriormente, eso nos va a ayudar mucho en las adaptaciones. Y a partir de ahí vamos haciendo, pasito a pasito. Modificaciones que se pueden hacer, por ejemplo, en el ambiente, muy importante, reducir el número de comensales que tenemos en casa. ¿Por qué? Porque va a reducir la estimulación acústica. Si somos muchos, ¿qué ocurre? Que uno grita, que el otro ríe, que es charla, que hay 1000 conversaciones cruzadas. Eso para una persona con un daño cerebral es muy difícil de sobrellevar. Y es muy difícil también que participe. También porque le parece frustración, ¿no? Me imagino yo ahí. Eso es. Entonces pasa como te decía con este paciente. Acaban los entrantes y me voy. ¿Por qué? Porque no soporto tanta carga. Porque no puedo procesar tantos estímulos. Entonces, si en vez de ser 20, pues en esa comida conseguimos que seamos 10, 9, 8, esa persona va a estar muchísimo más cómoda. ¿Que no es posible? ¿Que nuestra familia es enorme y queremos que estén todos? Muy bien, vamos a hacer espacios. Vamos a hacer espacios diferenciados donde todos estemos juntos, pero nuestro familiar esté pues, en un sitio un poquitín más apartado de todo el barullo. No alejado en la cocina, por Dios, claro. No, pero sí en un rinconcito más apartado. Y podemos ir turnándonos para ir hablando con él. Podemos hacer que nosotros seamos los que vayamos a estar con él un ratito. Eso va a facilitar mucho su interacción. Y si la persona tiene fallos de memoria, no recuerda nuestro nombre, no recuerda, por ejemplo, cuál es nuestra relación personal con esa persona, una cosa muy fácil y muy sencilla que podemos hacer es una pequeña etiqueta con nuestro nombre en la relación familiar. Por ejemplo, Laura, nieta. Entonces, cuando yo me acerque, me presento, oye, que soy Laura, tal, cual. O si no, la persona ya directamente lo está viendo y ya se va a dirigir a ti por tu nombre. Ajá. Es un estímulo muy pequeñito, pero que le va a facilitar el interactuar. Porque, ¿qué tendemos a hacer? ¿No te acuerdas de mí? ¿No sabes quién soy? Y eso los frustra. Eso les hace sentirse invalidados, les hace sentirse, me quiero ir de aquí. Ajá. Porque no sé ni quién está a mi alrededor. Claro. ¿Y cómo manifiestan eso? En agitación, en moverse, en irse, en frustrarse, en enfadarse. ¿Qué ocurre? Que si yo he tenido esa situación anteriormente como cuidadora o como familiar, ¿qué decido? No voy, no se va, me quedo en casa con mi familiar, los dos solitos porque aquí no hay problema. Bueno, pues podemos celebrarlo, pero adaptando. Claro. Vamos, yo me quedaba con esto precisamente de la participación y lo relaciono de cuando nos damos por vencidos precisamente, que como lo enfoca, o a veces lo que me han comentado también en mis consultas, es como, mira, lo dejamos tranquilita y que no haga mucho porque entonces se nos va un poco, es como se nos va, claro, del marquito a lo mejor que habían preparado, ¿no? Por ahí, pero oye, qué interesante. Claro, lo que tú estás planteando con esto,
¿lo podemos enmarcar dentro de los cambios de hábitos o es una más estrategia de afrontamiento? Porque no es lo mismo, ¿verdad? Porque tenemos hábitos al final que van año tras año, ¿no? Ujú. Y yo lo veo precisamente lo que tú estás comentando como más adaptaciones que podemos hacer, pero después está de cómo le afecta los hábitos de, oye, cuando, imagínate que la principal figura de referencia que tenía esta persona con enfermedad neurológica, sea la que sea, ya falta, es decir, ya no está, ¿no? Y ahora el resto de la familia tiene que empezar a abordar todo esto de una manera muy distinta, en una fecha muy señalada. ¿Qué recomiendas precisamente? Es decir, ¿cómo abordamos esa situación? Pues mira, importantísimo, acudir días antes a estar con la persona. Ajá. No me vale que el mismo día de la celebración me plante allí y diga, venga, aquí estoy contigo. Uh-huh. Porque es lo que tú dices, me falta mi cuidador, me falta mi persona de seguridad. De hecho, se produce muchas veces, no hace falta ni siquiera que el cuidador ya no esté, sino que simplemente durante la cena, el cuidador, que muchas veces suele ser incluso quien celebra la cena y mucho más estrés, mucho más caos en esa casa, esté pues en la cocina, sirviendo, y la persona enferma esté detrás, esté persiguiéndolo. Y estén todos, no, siéntate, no, tranquilito, no va a estar tranquilito, porque mi persona, la que me da seguridad, no está, y yo la estoy buscando todo el rato, y se va a producir ese mecanismo de deambular, de buscar, porque no sé a quién referirme, no sé con quién estar. Entonces, si soy un familiar que hace tiempo que no está con la persona, vamos a evitar el factor sorpresa. No nos vamos a presentar en casa, ¡hola, sorpresa! No, porque muy probablemente si esa persona tiene fallos de memoria o si esa persona está en un estado que ya no reconoce a los familiares, ese hola, sorpresa lo va a irritar. Uh-huh. Ese hola, sorpresa va a hacer que seas un estímulo aversivo para mí. Uh-huh. Porque no te reconozco, porque no sé de dónde ha salido. Entonces, vamos a prepararlo previamente. Vamos a acudir antes. Vamos a estar con la persona. Vamos a dedicarle tiempo. Y por favor, eso de ¿no te acuerdas de mí? No. Presentarnos. Uh-huh. Presentarnos. Hola, soy tal, soy hijo, hija de tal persona. Y si es posible, días previos, sacar fotos de la persona que va a acudir, hablar con nuestro familiar de quién va a venir a casa, para así irlo preparando. Eso nos va a facilitar mucho que en la comida de Navidad, en la cena de Navidad, cuando sea, la persona esté más segura, porque he estado varios días antes con otras personas. Me facilita el interactuar. Ya no solamente tengo una persona de referencia de seguridad, ya tengo más. Claro. ¿Cómo manejamos precisamente? Porque claro, en toda intervención siempre buscamos la máxima inclusión social, ¿no? Podemos decir sí. Oye, al final la patología que sea, pero la máxima inclusión social. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿hasta qué punto, por ejemplo, es interesante de que nuestro familiar que tenga esta enfermedad neurológica también le incluyamos en planes como, oye, al final a Zambomba hemos ido todos, quiero decir, o ir a planes de vamos a ver las luces, bueno, que antes lo has comentado, las dificultades con esto, o vamos a un centro comercial, por lo menos quiero ir a que se dé una vuelta, que haga un hábito que lo mismo con cierta frecuencia antes hacía, ¿no? ¿Cómo precisamente abordamos ya no solo de cara a la familia, sino también de la propia persona? Porque sí que habrá personas que por supuesto tengan esta serie de dificultades y que sí quieran por sí mismas saber cómo lo gestionan. ¿Qué recomiendas precisamente, ¿no? Mira, ahora que me lo comentas, hay una cosa que me ha surgido muchísimas veces en consulta, que son pacientes que han sufrido un daño cerebral, tienen dificultades de movilidad o no tienen dificultades de movilidad, pero sí que el ictus, el traumatismo, les hace cansarse más, les cuesta el cambio o tantas cosas les sobreestimulan. Y me dicen, es que yo quiero comprarles regalos a mis familiares, es que yo quiero hacer estas actividades. Claro. Entonces, ¿qué les recomiendo siempre? Número 1, si la persona lo quiere hacer, intentemos que lo haga.
como te he estado explicando antes, con adaptaciones. Ahora es maravilloso porque en los centros comerciales hay horarios que están establecidos en los cuales bajan la iluminación, bajan el nivel de ruido en determinadas horas. Es una hora ideal para acudir. ¿Por qué? Porque la sobreestimulación del número de personas, del ruido, de las luces, ahí ya nos lo estamos quitando. Entonces, si nuestro familiar, por ejemplo, ¿no?, quiere ir a comprar un regalo, oye, pues vamos a prepararlo, vamos a preparar un poquito qué idea quieres, qué es lo que quieres, para ir más o menos directos y enfocados a lo que la persona quiere comprar para no estar dando muchas vueltas, porque se puede marear, se puede cansar y puede querer irse y frustrarse porque no ha conseguido el objetivo que quería. Vamos a prepararlo un poquito en casa antes, el dinerito lo preparamos, o si va a pagar con tarjeta, maravilloso, pero ya lo llevamos preestablecido y vamos en esas horas en las cuales no va a haber tanta gente, la iluminación no va a ser tan fuerte. Esas horas son maravillosas. Después, acudir a eventos. Genial. Si nuestro familiar quiere acudir, vamos a acudir. Número 1, anticiparle. ¿Qué ocurre en la zambomba? Puedes acudir, pero sabes que va a haber mucho jaleo, sabes que va a haber muchísimas personas. ¿Que aún así quiere acudir? Perfecto, pero no nos vamos a meter en todo el centro, no nos vamos a meter donde está todo el mundo, porque muy probablemente esa persona se va a ver agobiada, se va a ver sobrepasada. Podemos estar en un rinconcito donde no nos llegue tanta estimulación, donde no haya tanta gente chocándose con nosotros, y si necesitamos una vía de escape, porque hay veces que la necesitamos y nuestro familiar desea irse, solamente tenemos que hacer así y marcharnos. Por eso te digo que poder se puede, que no se puede como anteriormente, porque es verdad que hay algo que también me encuentro mucho, que es que le encantaba la Navidad, es que estaba todos los días, es que ahora no quiere. No, no es que no quiera, muy probablemente sigue queriendo hacerlo, pero ha tenido una experiencia negativa, ha tenido una experiencia aversiva de querer hacer las cosas como siempre se ha hecho y no me ha gustado. Entonces eso se ha vuelto aversivo para mí. Bueno, pues vamos a hacerlo de una forma un poquito diferente. Claro. Sí. Yo me planteaba precisamente con estos cambios de rutina, con estas adaptaciones, si algo se caracteriza también las Navidades y sobre todo las fechas más señaladas, 24, 25, 31, 1, es con respecto al sueño, ¿verdad? Nos dormimos más tarde, estamos más, digamos, más activados durante la noche. ¿Cómo también lo viven? Claro, porque a lo mejor esta persona con enfermedad neurológica sí se puede ir antes también incluso a la cama, pero tiene familiares que, claro, se van a levantar mucho más tarde. Estos cambios de rutina, oye, al final son súper complicados. No sé si te has encontrado, puedes aportar algo sobre esto, si me ha ocurrido a mí. Fíjate que los cambios de rutina nos afectan a nosotros. Totalmente. Nos afectan, que muchas veces nos descolocan, imagínate a ellos, ¿no? Entonces, depende mucho del estado de nuestro familiar, depende muchísimo. Importante, si nuestro familiar está con un deterioro muy avanzado y tiene ya unos problemas graves de conducta y está ajustado a una rutina, intentar mantener el 80% de su rutina y vamos variando un 20%. Esa regla nos puede funcionar bastante bien. Intentamos mantener, súper importante, las horas de higiene, porque nos va a facilitar el que la persona desee asearse, porque es como, digamos, mi rutina, me toca, sé que lo tengo que hacer. Las horas de comida, si sabemos que vamos a cenar un poquito más tarde, pues vamos a ir un poquito alterando en media horita, un cuartito de hora, lo que la persona más o menos pueda, el almuerzo y la merienda un poquitín más tarde, para que a la cena llegue un poquitín más tarde y pueda estar con nosotros. Pero se lo vamos cambiando, pero muy, muy poquito a poco y muy sutilmente. Porque, por ejemplo, si una persona está acostumbrada a comer a las 9 de la noche y deseamos que el día de Nochebuena cene a las 10:30 o a las 11, se va a mostrar enfadado, se va a mostrar irritable, no va a querer cenar cuando todo el mundo está cenando, quiere cenar a su hora. Claro. Entonces, si tenemos que variar, vamos a variar, pero poquito a poquito, e intentar mantener su rutina, entre comillas, lo máximo posible. Ya te digo, también depende del estado de la persona. Si la persona se adapta bien a los cambios y demás, oye, pues adelante. Pero siempre previniéndole un poquito.
anticipándole un poquito lo que va a venir, para que así esté preparada. Con respecto al sueño, ahí entramos en un campo más peliagudo, más complicado, porque te encuentras también a familiares que dicen, es que está allí dormitando en el sofá, pero luego no se quiere ir. ¿Por qué no se quiere ir? Porque en su cabeza está instalado que mientras yo tenga invitados en casa, yo tengo que estar aquí. Y eso no hay quien lo quite. Y entonces el cuidador, que está más pendiente, oye, venga, vete a la cama que te estás quedando dormido. Y la persona se enfada. Que no, que yo quiero estar aquí, que yo quiero estar aquí, que yo estoy... Bueno, pues si está así y está dormitando, si no tiene problemas y la persona lo desea, vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Es mejor dejarlo a que nos lo llevemos a la cama, esté con un ojo cerrado y un ojo abierto y viniéndose con nosotros porque quiere estar ahí. Claro. Aunque no esté al 100%, pero quiere estar ahí. Entonces, vamos a permitírselo. Claro. Pero ya te digo, siempre y cuando el estado de la persona lo permita. Algo muy importante y que yo le repito mucho a los familiares, si la celebración se hace en la casa donde vive el paciente, por favor, su habitación, eso es intocable. No alterarle su habitación. Es típico que vengan invitados, que tengamos más cosas en casa, que las maletas o los abrigos de los invitados vayan a la habitación. Su habitación intocable, porque su habitación es un espacio de seguridad que nos va a permitir en cualquier momento que se altera, que se agita, que vuelva a ella. Y ese espacio que él reconoce como mi habitación, mi estado de relajación, nos ayuda a calmarle en una situación en la cual se nos vaya un poquito de las manos. Pero si entra esa persona que ya viene agitada de toda la celebración, de todo lo que está ocurriendo, y encuentra que su habitación no es su habitación, que se la han cambiado, o encuentra elementos que antes no estaban, nos va a costar muchísimo más calmarlo, porque probablemente incluso diga, esta no es mi casa, me quiero ir. Porque no la reconoce. Entonces, si se celebra donde vive la persona, por favor, su habitación, respetarla lo máximo posible, porque va a ser su lugar de seguridad, va a ser su lugar de tranquilidad y nos va a servir muchísimo si la persona se agita. Cuánto aprendizaje, prácticamente con todo esto que me estás comentando. Y claro, yo me planteaba precisamente, a lo mejor un caso más de demencia, ¿no? Pero claro, que nos plantee este familiar y nos diga dónde está tal, dónde está cual. ¿Cómo lo abordamos? Porque claro, también en la familia, pues como es lógico, existe una sensibilidad, ¿no? A lo mejor con ese tema, y más cuando es reciente, esas pérdidas. ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo nos recomiendas que lo podamos abordar? Sé que me repito, pero depende muchísimo del estado de la persona. Si la persona tiene una demencia muy avanzada y se lo expliquemos, cuantas veces se lo expliquemos, va a volver a preguntar. Vale. El decirle, mira, ya no está, ha fallecido, lo que vamos a hacer es que el duelo se repita. Y el malestar de la persona vuelva una y otra, porque ya sus facultades mentales no le permiten, digamos, cerrar ese ciclo del duelo. Claro. No le permite pasar de la negación al siguiente paso y al siguiente paso hasta aceptar que esa persona ya no está. Entonces vive constantemente en la negación. No puede ser, porque yo ayer lo vi, es que en su mente probablemente ayer lo viese. Entonces, ya te digo, si es una demencia muy avanzada, para que se tranquilice, oye, pues no está o no puede venir porque está trabajando, aunque como familiar duele muchísimo decir eso, pero es que le estamos ahorrando un sufrimiento muy grande a nuestro familiar, porque va a revivir ese duelo una y otra vez. Y es muy frecuente en las demencias, incluso familiares que faltan hace 30, 40 años, que lo recuerden y que digan, pues tiene que venir, por ejemplo, mi marido, y la persona se quedó viuda hace ya 20, 30 años. Si nos ponemos a explicarle, oye, pero tú no te acuerdas, porque esa es la frase típica, de que se murió, de que ya no está... Y no se acuerda. Claro que no se acuerda, la persona lo vive como un duelo. Incluso puede decir, no, tú me estás mintiendo, porque yo lo vi ayer. Claro. Y para esa persona lo vio ayer.
Sé que es muy difícil de entender, pero a veces nos tenemos que poner en sus zapatos, nos tenemos que poner en su piel. Claro. Entonces es preferible decirle, oye, pues mira, no puede venir o está trabajando y cambiarle el foco de atención, muy importante, no quedarnos ahí, porque si nos quedamos ahí lo reforzamos y lo reforzamos. Oye, no puede venir porque está trabajando. ¿Qué te parece si hacemos? ¿Qué te parece si? Vale. Oye, vamos a cambiarle. Si le cambiamos por algo que le guste, va a ser muchísimo más fácil llevarnos esa atención a otro lado. Vale. Nos va a facilitar bastante. En cambio, si, oye, la persona, pues sí, tiene capacidad, ¿no?, para realizar ese duelo, para realizar ese proceso, pues sí, se le puede hablar, se le puede tratar y se le puede comentar, pues mira, pasó esto, la persona ya no está, no puede acudir, pero hacerlo con tacto y con delicadeza. Evidentemente para la otra persona es doloroso, porque estás hablando de un duelo el cual la otra persona probablemente todavía esté en proceso de aceptar. Claro. Pero tenemos que hablarlo. Tenemos que hablarlo y tenemos que ponerlo encima de la mesa, ese tipo de temas. Pero ya te digo, depende muchísimo, muchísimo del estado de la persona. Ahí el estado de la persona nos va a indicar por dónde sí y por dónde no. Y sobre todo, yo creo que ahí la premisa principal es cómo hago que sufra menos, pero ojo, no me vale engañarlo para que no sufra y que no haga el proceso de duelo. Claro, con esto que estás planteando, Laura, yo me hacía la pregunta, ¿qué hacemos y cómo manejamos cuando nuestro familiar sí que nos encontramos que está en bucle con el duelo y que no sale de ahí? Porque hay veces que, al menos a mí me lo han comentado muchos pacientes en consulta, es que no para de repetirlo, no para de llorar, no para de expresarlo. ¿Cómo lo manejamos? ¿No? Ahí es muy importante el dejarlo que lo exprese. Eso sí que es muy importante. ¿Por qué? Porque se mantiene en bucle. Primero porque hay fallos de memoria, pero también se mantiene en bucle porque lo cortamos. ¿Vale? ¿Qué nos ocurre? Que cuando lo vemos llorar, cuando lo vemos mal, siempre tendemos a, venga, no llores, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ya te digo, depende mucho de la persona, de la situación. Pero si es una persona con una demencia muy avanzada, si un día se lo tiene que pasar llorando, aunque al familiar le duela el alma, vamos a dejarlo. Porque es su forma de adaptarse a ese duelo. Es que no es el duelo. Duelo hay muchísimos tipos y cada persona lo pasa de una manera. Incluso hay personas que en un primer momento no pasan el duelo, luego al año le viene todo. ¿Por qué? Porque no lo han podido procesar, porque no lo han podido pasar. Y a las personas con demencia les ocurre esto. Les ocurre que su cerebro, sus facultades mentales como que no les permite procesar y transitarlo. Entonces, si se encuentra en bucle y un día se lo pasa llorando, vamos a permitírselo, vamos a dejarlo. Es necesario dejarlo expresar esas emociones, dejarlo expresar es todo eso que tiene dentro. Incluso como cuidador, como familiar, a veces llorar juntos alivia. Porque lo que tendemos es que no llore, que se le olvide. Pero si se lo cortamos constantemente, la persona tiene como ese, ¿vale? Ahí. Pero claro, también depende. Si no para de preguntar por él, si no para, oye, pues, ¿cómo te ahorro ese sufrimiento también un poco? Ya te digo, si hay una facultad mental muy mermada, vamos a reconducirle esa atención. Pero si la persona lo sabe, lo tiene integrado, que ya falta, que ha fallecido ese familiar y necesita, porque es una necesidad, expresar ese dolor, hay que dejarle expresar ese dolor, es la única forma de que pueda transitarlo. Que le va a costar un día, 2, 3, o que puede que al mes siguiente se vuelva a acordar y vuelva a pasar un día llorando. Tenemos que dejarlo, aunque muchas veces nos duele en el alma verlos así, pero es su forma. Es la forma que tiene ese cerebro a día de hoy para pasar ese duelo, para aceptar que esa persona ya no está. ¿Cómo procesamos ese dolor? Sacándolo fuera, ya sea con llanto, ya sea con recordando. Hay muchas veces que me dicen que se pasan las horas y las horas apretando el marquito de fotos de la boda porque echa de menos a su marido.
A ver, es lógico, es normal. Después de 50 años juntos o de 60 años juntos, me falta. Es mi forma de pasar ese duelo. Claro. Permítemelo, déjame pasarlo. Pero ya te digo. A veces mucha invalidación emocional, ¿no? Lo que te encuentras por parte de la familia cuando tienes tú que intervenir en estas situaciones, mucha invalidación. Totalmente. E incluso han llegado a consulta y creen que ha olvidado ciertos aspectos, ya no se acuerda, y luego te quedas con la persona solas, y es cuando tiene ese tiempo, ese lugar para esa catarsis emocional, esa soltar ahí todo eso que no se ha atrevido a soltar con los familiares. Y le dices a los familiares, sí, lo recuerda, pero no se lo estáis permitiendo en casa. Ajá. Qué interesante. No se lo estáis permitiendo, y aquí sí se lo ha permitido. Pero ya te digo, depende muchísimo de las circunstancias. Claro. Otra de las dificultades, no sé si por cultura, por tradición, no lo sé, es el alcohol, Laura, en estas fechas, ¿no? Claro, aquí suspiramos los dos porque conocemos cada uno bien. por nuestro campo de intervención, a lo mejor yo por adicciones, tú por la parte tuya de neuropsicología, la intervención en estos trastornos neurológicos, claro. Sí. ¿Qué dificultades se te plantean a ti con el alcohol? Ahora en esta fecha, en consulta, los familiares te preguntan, o el propio paciente dice, yo me voy a tomar mis copas, ¿no? Y es como, ¿qué lo voy a hacer? Va, que aquí no hay otra negociación. ¿Qué nos recomienda? Muchas veces el paciente está más concienciado que el familiar. ¿Sí? Me ocurre muchísimo. El paciente está más concienciado porque toma su medicación, porque sabe cómo le afecta, cómo le ha afectado en situaciones anteriores. Y muchas veces el paciente es más consciente que el familiar. ¿Qué ocurre? Que el familiar es lo típico de un día, no pasa nada, un día, pero es que ahora no nos encontramos con fiestas de un día, nos encontramos con Nochebuena, con Navidad, con muchos días. Y claro, ahí se está provocando, si la persona con esa patología bebe alcohol, se está provocando un daño. Claro. Un daño por dos vías. Uno, por la interferencia que tiene con la medicación, lo cual muchas veces suele aumentar los efectos secundarios de la medicación, más somnolencia, más irritabilidad, que no haga el efecto que tiene que hacer. Por ejemplo, muchos pacientes con traumatismo craneoencefálico tienen medicación antiepiléptica. Si ponemos alcohol de por medio, esa medicación antiepiléptica no está haciendo el efecto que tiene que hacer y podemos provocar una crisis. Entonces, antes de animar a beber, tener conciencia y saber que si esa persona no puede beber alcohol, no es porque no quiera, es porque realmente no puede. Claro. No vamos a animar y vamos a decir un día es un día, porque un sorbito vale, pero ya ese sorbito va a traer más sorbitos, va a traer más copas. Claro. No me pasa nada hasta que ocurra. Y casi 100% va a ocurrir. Vamos a tener un problema. Entonces, vamos a evitarlo. Y si sabemos que la persona tiene tendencia a beber, número 1, no animarla. Número 2, intentar comprenderla e intentar no beber delante de la persona, que estas fiestas se pueden disfrutar perfectamente sin consumir alcohol. Estas fiestas lo tienen todo para disfrutar. Claro. Tenemos familia, tenemos música, tenemos el ambiente. A ver, Laura, te habrás encontrado muchas veces que sale y yo no veo muy poca gente sin una copa. Veo muy poca gente. Es decir, hace 2 días una persona me mandaba a mí con problemas con una adicción de alcohol, me mandaba una foto que al gimnasio donde iba habían puesto polvorones y una botella de alcohol. La cultura. Claro, es decir, nos encontramos en el que efectivamente a veces sucede que el paciente puede llegar a estar concienciado, pero es que en otras ocasiones llega en el que el paciente también lo tiene muy interiorizado y no lo ve como una dificultad en base a la patología que acaba teniendo. A lo mejor yo en intervención a adicciones, es verdad que tiene sus grandes diferencias con respecto a lo que estamos abordando hoy aquí, pero claro, ¿cómo abordas precisamente cuando el paciente tiene esa idea fija de es que no pasa nada, Laura, que seguramente te lo habrán comentado? Laura, no pasa nada, porque esto yo lo he hecho toda la vida. Claro, y ahora precisamente, ¿por qué le planteamos y cómo llega la persona a interiorizar el por qué no puede? ¿Hay una visión de fondo o no? Claro, surgen muchas preguntas. Hay muchas, de hecho, es verdad que tras traumatismo, tras ictus, el comportamiento cambia.
Entonces hay muchas personas que se vuelven muchísimo más impulsivas y tienen más tendencia a beber. De hecho, suele ser una patología asociada a una persona que antes, por ejemplo, no, el alcohol pues era algo social. A día de hoy no puede evitar ese impulso porque es impulsiva. Claro. Y que acaba provocando agresividad en muchas ocasiones. Claro. Entonces, eso lo trato con el paciente previamente, muchísima psicoeducación, le conciencio, le hablo y también al familiar. Ahí siempre se necesita un coterapeuta, porque yo no estoy en la calle con ese paciente y ese paciente va a salir y se va a encontrar botellas, por ejemplo, de anís. Entonces, siempre tiro mucho de coterapeuta, concienciando tanto al familiar como al paciente. Es la única forma así que puedo. Aún así te lo encuentras, aún así te encuentras con que ha bebido, ha consumido alcohol y hay que ver lo que nos ha pasado, que se puso agresivo, que se peleó con tal, que... Cuando escarbas un poquito, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el detonante? Estaba tan tranquilo, pero es que había bebido 2, 3 copas. ¿Cuántas veces minimizamos los factores que realmente afectan a nuestro familiar o a nosotros mismos? Yo me lo encuentro muchísimo. Como no pasa nada, tal no sé qué, y ¡pap! Te viene evidentemente el que después te encuentras en una situación muchísimo peor. De hecho, también muchas veces tiro de eventos pasados. Tiro de eso, de ¿recuerdas? Ocurrió. ¿Recuerdas que tuviste? Tiro de ahí. ¿Quieres que vuelva a ocurrir? Claro. Y entonces ahí ya es como, no. Claro, ¿hasta qué punto dirías tú que aparece en los trastornos neurológicos que tú estés, digamos, acostumbrada a abordar? ¿Hasta qué punto aparece el que la persona conserve la voluntad que le lleva a no tener conciencia de su problema? Es decir, una cosa es la dificultad, ¿no? Yo hacía algo, aprendí en los forenses que, pues obviamente todos los trastornos no te llevan a cometer determinados tipos de delitos y que uno no es condición del otro. Claro, yo me planteo un poco lo mismo con esto que estamos abordando, es decir, hasta qué punto precisamente existe realmente por la dificultad y la patología que puede llegar a tener la persona que le afecte a la conciencia del problema. Depende. Porque hay una voluntad, ¿no? Quiero decir, todos tenemos una voluntad de hacer algo. Sí, pero depende muchísimo de la lesión cerebral y depende muchísimo de la patología. Si el lóbulo frontal, ¿vale? Que es este que tenemos aquí, el órbito frontal, se encuentra afectado, ahí la voluntad de la persona va a estar muy mermada. Es una zona en la cual nuestro control de impulsos está más localizada. No es que no esté en otras áreas cerebrales, pero es donde está más localizada. Entonces, lesiones en esas áreas, muy complicado el control de impulso. ¿Cómo se suele abordar muchas veces? Si es una lesión muy grave, con medicación. Suelen estar medicados para bajar esa desinhibición, esa dificultad en ese control de impulsos. Claro. Aún así, claro, se puede producir. ¿Cuál es la relación entre voluntad y conciencia de esto que estamos planteando? ¿Cuál es la relación que tú pondrías? Pues a mí me ha generado dudas, ¿no? Ahora que lo estamos planteando. A mí también me genera muchísimas dudas. A ver, hay mecanismos que son automáticos. Hay mecanismos en nuestro cerebro con los cuales la conciencia ahí parece que no actúa o que hay otra área cerebral como que la calla, ¿no? Hay muchos procesos. Y si tenemos una alteración cerebral, quizás esa conciencia, esa voluntad no llega al camino que debe llegar o al núcleo que debe llegar para que seamos conscientes, para que digamos, hago esto con esta voluntad, y la vía rápida es la que surge. Entonces, eso... ¿Qué enfermedades neurodegenerativas has visto derivadas del consumo de alcohol, precisamente? Demencia. ¿De algún tipo de demencia concreto? O... La demencia de tipo Korsakoff, ¿vale? Es la principal, es una demencia que está muy asociada al consumo de alcohol. ¿Cuáles son los síntomas? Un poco para que las personas que no lo conozcan... La demencia de tipo Korsakoff, lo primero, es una demencia que inicia muy tempranamente. Si la persona ha consumido muchísimo alcohol, entre 40 y 50 años, es joven. Sí, es la edad de inicio. Pérdidas de memoria. Pero pérdidas de memoria no en el despiste que podemos tener de voy a la cocina, uy, ¿por qué venía? No, una pérdida de memoria acusada, pero desde un inicio muy temprano, que la persona olvida incluso lo que hizo ayer o olvida el hecho de tener que ir a trabajar.
Es una pérdida de memoria en general, ¿vale? Y el control de los impulsos. Ahí se ve muy bien cuando dices tú, por aquí está decantando una demencia de tipo Korsakoff. Luego, por consumo ya no solamente de alcohol, también lo estamos viendo por consumo de cannabis, por consumo de otro tipo de sustancias, que esas ya decantan con incluso menos, con 40 años, cosas así. Estamos viendo casos que dices tú, me está chirriando que esta persona tenga este proceso de demencia. Además, el cannabis de lo que más se minimiza, que se le ve muy... porque es muy civilino realmente, en cómo va afectando. Y es verdad que el alcohol, quizá la parte más difícil puede llegar a ser el cómo nos lo encontramos con una frecuencia y con una facilidad que en cualquier momento, como la anécdota que contaba antes, pero es que también como, sobre todo muy en los adolescentes, pero claro, un consumo que empieza adolescente, que se agarra relativamente ahí en una fase de abuso de sustancias y de un componente adictivo que se extiende durante años, años y años, y relacionado con el cannabis, ¿qué es lo que te has podido encontrar? O al menos lo que nos puedas comentar de... Es lo que tú acabas de decir, el cannabis, los adolescentes son los que suelen iniciar. Entonces, claro, es un inicio al principio esporádico, un inicio de fines de semana, pero como claro, me viene bien para estudiar o para mi día a día, lo vamos aumentando. Empieza cuando el cerebro está en desarrollo. Estamos metiendo una sustancia tóxica cuando mi cerebro se está desarrollando, porque empieza a esos 14, 15 años cuando los niños buenos empiezan a salir. Entonces, estamos mermando el desarrollo del cerebro desde esa adolescencia. Estamos mermando el desarrollo de nuestros lóbulos prefrontales, que son los que, digamos, se desarrollan más tardíamente desde esa edad. ¿Qué es lo que ocurre? Que luego mi control de impulsos se va a ver alterado. Mi capacidad para planificar se va a ver alterada. Mi capacidad para razonar se va a ver alterada. Mi capacidad para concentrarme se va a ver alterada. ¿Por qué? Porque he estado mermando la evolución de mi cerebro desde una edad muy temprana. Claro. Estoy metiendo una sustancia la cual inhibe mis áreas cerebrales y hace que no se desarrollen. Claro. Es que de lo principal, precisamente, que al menos yo, ¿no?, en mi campo de intervención en adicciones me encuentro, es como el consumo de cannabis lleva al brote psicótico. Es decir, y eso es algo muy serio, que se minimiza, se ve muy lejos, ¿no? Es como, no, es que conozco a una persona que le dio tal. Oye, pero es que realmente tú lo estás potenciando día tras día. Es que no, 1, 2, no, parece que no es tanto. Oye, sí lo es. Está muy asociado a trastornos psiquiátricos, claro, a bipolaridad, a esquizofrenia, está muy asociado. Efectivamente. ¿Y cuándo empiezan a verse esos trastornos y esos brotes? A los 18, 19, 20 años es cuando suelen despuntar. La famosa poda neuronal, ¿no?, que siempre al menos a mí me explicaban, recuerdo en psicofarmacología, neuropsicología también, cuando estaban estas asignaturas. Sí. Es algo muy serio y del que, bueno, al final, desde aquí por lo menos, ¿no?, ese llamamiento a, oye, que realmente la importancia de pedir ayuda y de tener una vida en la que tengas tus propias estrategias. Totalmente. Y no recurras porque lo más común precisamente, y no sé si alguna vez te plantean incluso estos mismos pacientes con enfermedades neurológicas, el por qué a veces recurren al alcohol. A lo mejor es, y yo me lo encuentro, es minimizando un problema, una dificultad que es como, oye, es que no sé ya cómo hacerlo y la única vía, y lo cuentan desde el malestar, ya no es esa visión de la adicción desde el vicio, eso lo tenemos que allá enterrar porque eso ya está muy viejo. Y es como, oye, que realmente, claro, está con una estrategia de afrontamiento, ¿no? Totalmente. ¿Y qué es lo que más te plantean precisamente a ti estos pacientes con enfermedades neurológicas de ese uso de estrategias de afrontamiento? Te lo encuentras muchísimo. Te encuentras muchísimo personas que, debido a los cambios que le ha provocado esa, por ejemplo, ictus o traumatismo, me agarro a las drogas, me agarro al alcohol, por lo que acabas de decir. No sé salir, no sé afrontar el cambio que ha tenido mi vida después de que me ocurrió lo que me ocurrió. ¿Por qué también mucho? Por el desconocimiento de que hay profesionales que nos dedicamos a esto, de que ayudamos a la persona a, ¿tienes estas dificultades? Vale, vamos a trabajarlas, vamos a conseguir que tu calidad de vida sea mejor. Hay mucho desconocimiento, entonces, ¿qué es lo que tengo a mano? Drogas y alcohol. Es, digamos, la vía de escape que encuentran muchísimas personas.
pero por desconocimiento también. Claro, yo te planteo precisamente el debate de hasta qué punto crees bueno, al final estamos evidentemente basándonos en lo que podemos llegar a conocer, pero hasta qué punto crees que estos pacientes que tú te encuentras están psiquiatrizados. Porque yo en adicciones me los encuentro mucho, es decir, es como matamos cañonazo, es como vamos a pararlo, plum, ¿no? Y claro, si me lo encuentro yo en el que no atiendo en sí mismo población con problemas neurológicos, aunque me los voy encontrando, obviamente, por el camino, pero en tu caso, precisamente, ¿hasta qué punto ves tú personas con demencia, personas con otras enfermedades neurológicas, hasta qué punto te los encuentras psiquiatrizados? Muchísimo. E incluso me he encontrado casos de personas que han tenido un ictus, un traumatismo leve, cuyo secuela ha sido apatía, simplemente apatía, y ya están con antidepresivos. Y no les funciona. ¿Y qué hacen? ¿Subir la dosis del antidepresivo? Subir. No, vamos a analizar el problema. Hay una lesión cerebral la cual la persona le está provocando esa apatía, pero eso no quiere decir que esté deprimida. Claro. Simplemente hay una apatía de base, pero con esa apatía bien tratada, bien trabajada, esa persona puede disfrutar. Claro. Esa persona no tiene una depresión de la cual va a salir con medicación. Esa persona tiene una apatía de la cual va a salir con terapia. Pero es cierto que a lo primero que se recurre a la medicación. Vamos a medicar a la persona. No, la medicación no todo lo sabe y muchas veces incluso impide que el tratamiento psicológico llegue a un fin. Porque tenemos ahí ese bloqueo. Tenemos ese bloqueo que ese fármaco está teniendo. Y luego el efecto techo. Te encuentras a personas que acuden a terapia después de 10, 15 años, incluso te diría 20, tomando un fármaco, que ese fármaco ha hecho ya efecto techo, y dices que no me hace nada. Claro, lógico. Lógico, por la tolerancia, claro. Ya pero estoy enganchada a él. Y creen que no pueden vivir sin él. Total. Y yo creo que eso es... Total. Creo que de la conducta de reaseguración, a lo mejor más en personas con ansiedad que quito, es como el alprazolam o el lorazepam, no lo lleves contigo encima. Uy, no puedo, me falta algo, y es como, no, es que si no terminamos de superar la ansiedad, es como, puedo llevar una vida funcional 100% sin que yo tenga que llevar mi lorazepam, mi alprazolam encima. Eso es. Y claro, es verdad que es algo, y es la psiquiatrización que a veces, oye, que es importante el trabajo multidisciplinar. Totalmente. Que con esto ni mucho menos un alegato en contra de la psiquiatría, porque es muy necesaria, pero en su justa medida, como todo. Y creo que si algo se caracteriza, ¿no? Y estoy convencido que está de acuerdo conmigo, es en el que en ese trabajo multidisciplinar haya mucha comunicación y que se aborde en estas líneas, porque si no... Yo, de hecho, los casos que mejor he llevado y que los pacientes están más contentos ha sido trabajando codo con psiquiatría, si era necesario, si no era necesario no. Claro. Pero ha habido casos que trabajando codo con psiquiatría, siempre y cuando el psiquiatra admita, ¿no?, los consejos también del psicólogo y de la familia, y escucha al paciente. No quiera dormir al paciente, lo escuche. Exactamente. Ahí han sido los casos en los cuales mejor han ido. Evidentemente, hay casos en los cuales la farmacología es necesaria y abogo por ello, pero una farmacología justa, en su justa medida, que le permita a la persona ser funcional, que le permita a la persona vivir. Claro. Porque algunas veces lo que hacemos es anular a la persona. Claro. Es el punto medio precisamente de buscar... El equilibrio. Porque si algo me encuentro, es como antes nos encontrábamos una tendencia de todo con medicación, quizás más por el enfoque puramente biomédico, ¿no? Que siempre ha sido más imperante, pero es que ahora yo me encuentro en consulta, y tú lo sabes por algunos casos que hemos abordado en conjunto, es como, ¿cómo le planteamos ahora que le hace falta medicación? Es decir, porque es muy complicado, porque claro, oye, en parte no está mal ese respeto que se le puede llegar a tener a la medicación y que la persona quiera por sus propios medios decir, yo salgo adelante y desarrollo estrategias. Me parece totalmente magnífico, ¿no? Y admirable. Claro, totalmente, pero... Claro, esa dificultad que al final yo siempre lo que le planteo a los pacientes en consulta es como, oye, vamos a verlo como vamos probando, te vas viendo, pero a la vez estamos desarrollando estrategias aquí. Es ese trabajo multidisciplinar y aprovechamos precisamente esta parte que lo estamos hablando para que todo el mundo pueda tomar conciencia de que es esa parte de integrarlo todo lo que ayuda a salir concretamente adelante. Sí. Yo con los pacientes muchas veces utilizo la metáfora de decir, ¿vale? Es como si te encontrases en un hoyo, la medicación es una cuerda, la cual puedes utilizar para salir, pero
de esa cuerda te hacen falta más impulsos, te hacen falta más cuerdas, te hacen falta más cosas para salir de ahí. No es la única. Totalmente. Es lo que dices, afrontar estrategias, te hacen falta para la vida diaria. La medicación no es la varita mágica que te lo va a dar todo, es una parte, siempre y cuando sea necesaria. También ocurre mucho ese rechazo por la estigmatización que hay de acudir a un psiquiatra o de acudir a un psicólogo. También. Es como, no estoy loco. A ver, no. No. También nos llaman raro, pero ya esto ya es un debate. pero bueno, es verdad que existe mucha estigmatización. Totalmente. Sí. Todo lo contrario, ayudamos a la persona a tener estrategias para vivir su vida lo más plenamente posible. Y que dentro de la psicología, pues hay muchísimas variables. Mira tú como psicólogo clínico forense, mira yo como neuroterapia de pareja, que al fin y al cabo hacemos simplemente ayudar a la persona a que tenga sus estrategias, a que tenga una vida lo más plena posible. Totalmente. Claro, planteaba esta parte de, teníamos, ¿no? Y por último, y por ir cerrando precisamente este podcast, el tema de los cuidadores, ¿no? Un tema realmente, pues oye, bastante complicado y que, al menos yo siempre en la parte más de intervención sanitaria, lo que veo es síndrome del cuidador quemado, ¿no? Es siempre el más famoso con respecto a esto. Totalmente. ¿Qué te sueles encontrar y qué nos puedes comentar con respecto a los cuidadores? Lo que más me encuentro son cuidadores que acaban aislándose. Que acaban aislándose con su familiar y en estas fechas decir, no salgo, no hago nada. Porque tengo miedo de cómo se va a comportar. Tengo miedo de si mi otro familiar o mi cuñado o alguien puede decir cualquier cosa inapropiada de mi familiar y se aíslan muchísimo. Es lo que más encuentro. También es verdad que son fechas las cuales le aumenta el estrés. Dentro de ese manejo de ese día a día, el cual ya es estresante y el cual está asociado con muchísimos síntomas de ansiedad y depresión por esa dificultad en el manejo del cuidado de mi familia, estas fechas lo aumentan aún más. Claro, yo te pondría quizás de las emociones que con más frecuencia nos encontramos los duelos y la culpa, te diría. Muchísima. Culpa, sí, salgo a despejarme y lo dejo solo. Culpa, sí, estoy riéndome y comiendo en familia y mi familiar está ahí apartadito. O en una residencia. O en una residencia también. Hay mucha culpabilidad en estos días porque quiero que mi familiar esté conmigo, pero está en una residencia. Lo saco, eso es un gran debate que tienen los familiares. Voy a por él, el día 24 me lo llevo a casa y el día 25 vuelvo otra vez a la residencia, o me lo llevo todas las navidades conmigo para que pase las fiestas conmigo. O... En esos casos es muchas veces más ese sentimiento de culpa y de malestar del cuidador que la persona. Ahí veo muchísimo más ese sentimiento de culpa de voy a aplacar mi sentimiento de culpa trayéndomelo a casa y estando con él que mirando por el paciente. Ahí en esos casos, lo principal, primero, preguntar a quien cuida a esa persona. ¿Cómo está esa persona? ¿Cómo le va a afectar salir de su zona de confort, salir de su rutina para que esté unos días conmigo? Porque quizás es más contraproducente que esté conmigo en casa a que permanezca en la residencia donde está. Porque al final, en la residencia en la que está, pues oye, tiene unos cuidados, tiene unos horarios. Estas fechas también se celebran de una forma adaptada a su manera. Y si yo quiero estar con mi familiar, puedo ir a visitarlo en determinadas horas o puedo pasear con él y estar un ratito. Y luego irme a cenar. Y él está tranquilo. Y él está en su residencia y en su ambiente. Y yo estoy tranquila porque sé que esa persona está cuidada y yo puedo disfrutar. Pero es verdad que cuesta el decir, es que él está allí solito y yo estoy aquí disfrutando. Estamos mirando y haciendo lo mejor para esa persona, siempre tener esa idea en la cabeza. ¿Qué es lo mejor para la otra persona? Porque si estamos haciendo lo mejor para la otra persona, mi sentimiento de culpa, mi malestar va a disminuir.
Pero en cambio probablemente puede ser que por yo no sentirme culpable, por yo no sentirme mal, lo saque de su zona de confort, mi familiar no se comporte de la forma que yo esperaba que se iba a comportar y me sienta peor por la decisión que he tomado, porque mi familiar se encuentra mal y yo me encuentro mal. Es que en muchas ocasiones el desconocimiento precisamente clínico yo me he encontrado en consulta, ¿no? Bueno, es verdad que no tenía ningún tipo de dificultad neurológica, pero sí que eran los cuidadores y las cuidadoras de esa persona con enfermedad neurológica que ya ha fallecido. Y siempre está la sensación de no hice lo suficiente o que destinaban el 95% de su tiempo al cuidado físico. Y claro, como el emocional al final quedaba tan pequeñito, empieza a decir, pero es que no lo cuidé, es que veía que no era suficiente, es que algo estaba haciendo mal, es que, Daniel, ¿cómo afronto precisamente la culpa yo ahora, no? Yo creo que de los mayores precisamente aprendizajes que, oye, que habrá quien esté de acuerdo, que no esté de acuerdo, que aprendí en un congreso fue que decía, el cuidado físico lo puede hacer cualquiera, el emocional no. El emocional solo lo hace la familia. El estar ahí, tú no puedes contratar a nadie. Pero, oye, para cosas de la casa, para el aseo de la persona, ahí sí que puedes contratar a alguien que por supuesto tenga conocimiento y que sepa manejarse en eso, pero para lo otro no. Entonces, ahí precisamente es una idea que me parece muy importante trasladar. Sí. De, oye, es que para el cuidado emocional no está cualquiera, es que nos tenemos que dejar ayudar. Porque si la energía al final nosotros, pongámonos como una batería, tenemos X batería al día. Vale. De abordar precisamente lo que yo le dedico todo al cuidado físico, pero después, fíjate cómo en esos familiares, en consulta, se viven duelos complicados, se ven duelos que se van enquistando, de como, claro, Daniel, pero es que no avanzo porque la culpa no me deja. Es un freno enorme y realmente tiene mucho componente cultural. Sí. La culpa, vamos, yo no lo dudo porque es que lo veo en consulta, que son ideas que, claro, quizá generación tras generación, al menos nosotros que podemos llegar a ser más jóvenes, podemos incluso llegar a ver esa diferencia de que cómo vamos dando esas otras visiones, esa posibilidad de verlo, para que, en este caso el familiar, el cuidador, cuando ya incluso ha fallecido la persona, no se quede la persona instalada en el que podría haber hecho más, tal, y son mensajes de culpa que le hace revivir el duelo continuamente. Continuamente. A veces, ¿qué es lo que más te plantea precisamente con este tema? Porque claro, sobre todo en fases más avanzadas, ¿qué es lo que más te plantean con respecto a, no sé si alguna vez te lo han planteado, cuando falte la preparación al duelo, si alguna vez te has visto teniendo que preparar este tipo de situaciones que se dan en consulta? Se da mucho. Y es lo que dices, no están preparados, no saben. Una vez que falta el familiar al que han cuidado, es como, ¿y ahora qué hago yo? Eso me lo encuentro yo mucho. Es como, Daniel, ¿y ahora qué hago? ¿Qué objetivo vital tengo yo ahora? Total. Hubo una paciente que me decía, mi objetivo vital ha sido cuidar a mi marido durante 40 años. Total. ¿Y ahora qué objetivo vital tengo yo? Total. Y yo le planteaba, ¿qué objetivo vital quieres tú tener ahora? Me decía, no lo sé. Porque he pensado única y exclusivamente en su cuidado. No se había planteado jamás su propio cuidado. Cuidado, efectivamente. Y evidentemente después de esos 40 años de cuidado venían una lista de patologías en ella, las cuales nunca se había atrevido a mirarse. Y como muchas personas repiten de yo cuidado a mi familiar y cuando me falta, como se me queda un espacio que no sé, ahora voy a por mi hijo o nieto y me voy, ¿verdad? Y voy cambiando, pero sigo manteniendo el rol de cuidador. Sí. Es algo, al menos yo me lo encuentro bastante. Sí, yo me lo encuentro muchísimo. Sí. Es decir, necesito cuidar. Sí. Y no entra en su objetivo el necesito cuidarme yo para poder cuidar bien. Que yo creo que eso es una de las ideas más fundamentales que intento yo siempre transmitirles en terapia a los familiares. Si tú no te cuidas, tú no puedes cuidar bien. Total. Porque si tú estás en un estado de ansiedad, de estrés, de depresión, tus mecanismos a la hora de afrontar situaciones difíciles con tu familiar, aunque sean rutinarias, no los puedes afrontar de la misma manera. Porque tu cuerpo, como tú muy bien decías, tu batería está agotada y una batería agotada no puede proporcionar la energía suficiente ni el cuidado suficiente. Total. Y súper importante el cuidarse primero uno mismo para poder cuidar bien. Cuidar a los demás. Pero eso
Sí. Es una idea difícil. Difícil a veces digamos, de ir trabajando en consulta. Eso es. Y oye, ¿cuántas veces me encuentro yo también en consulta? Precisamente la idea con los cuidadores de cómo voy a dejar a mi familiar en casa de esta manera y yo me voy a ir, oye, a cenar, a dar una vuelta o a la playa, que también en verano, ¿verdad? Ahora parece que en más Navidad estamos aquí, pero es que también se dan en verano, Sí. se dan en Semana Santa, oye, que quiero ir porque tengo devoción, quiero ir a tal. Y se encuentra, ¿cómo lo voy a dejar yo? O con otra persona para que pase algo, ¿no? Y la culpa de, bueno, cuando, y es verdad que me lo he encontrado, estoy seguro que tú también, de justo me fui y falleció. ¡Wow! Eso es algo súper complejo, ¿no? Pero, ¿qué recomendación, aparte de la que yo pueda dar, pero qué recomendación daría, claro, en estas situaciones en las que nos encontramos personas que nos plantean eso? Es complejo. Ya te digo que depende mucho de la situación. Pero sí que es cierto que se dan y que la vida es la vida pasa y si tú no haces hoy lo que deseabas hacer, muy probablemente mañana tampoco lo puedas hacer. Claro. El cuidado de la persona está, ¿vale? Siempre acepto que recaiga en ti, pero muy probablemente tienes a muchísimas personas que están intentando ayudarte a las cuales tú estás apartando. Y eso es muy necesario, abrirse al cuidado de las otras personas, para que te permitan a ti cuidarte y cuidar mejor. Sí. Es muy necesario, porque si no permites esa ayuda, inconscientemente te estás haciendo tú un daño y le estás haciendo daño a tu familiar. Yo siempre busco, si lo que más quieres es cuidar bien a tu familiar, ten en cuenta que dado a la situación que tú estás viviendo, no puedes cuidarlo bien. Necesitas esos respiros, necesitas esas salidas para poder ir con esa batería recargada a cuidar. Sobre todo lo difícil que es, y también estoy convencido que te habrá ocurrido, de cuando unos familiares hacen y otros deshacen, ¿no? El trabajo. Es verdad que, hombre, sin tener aquí que hacer un escarnio, ¿no? de parte de la familia, pero cómo nos encontramos en muchas ocasiones que trabajamos, que va todo bien, como todo en la misma línea, pero determinados familiares, oye, por las razones que sean, desmontan precisamente gran parte del trabajo. Y ahora en estas fechas ocurre muchísimo. En estas fechas ocurre mucho porque vienen familiares que no han estado con nuestro familiar durante todo el año y quieren hacer, y quieren salir, y quieren que el familiar participe. Y no va a participar. Y esa es una de las causas que hace que muchas veces se aíslen. Es una de las causas que hace que muchas veces digan, no voy a ir porque puede pasar. Entonces, algo súper importante, previo a que vengan familiares a casa, previo a que venga alguien, informar, pero sobre todo informar de la forma más clara posible. Ahí sí que es una guía para el cuidador de, hay veces que por vergüenza no cuentan realmente la realidad. Importantísimo ser lo más claro posible y decir la realidad de nuestro familiar para que la otra persona sepa lo que se va a encontrar y sepa cómo se está llevando este familiar. Porque por desconocimiento muchas veces es verdad que se pueden hacer acciones las cuales, como tú muy bien decías, desmontan mucho trabajo de muchos días. Sí. Y alteran a nuestro familiar y hacen que no quiere, por ejemplo, asearse o que no quiera comer o que no quiera estar en casa porque tiene esa sobreestimulación de esos otros familiares que han venido. Entonces, súper importante hablar. No, por favor, no hacerlo delante de la persona afectada. Muy importante. No vayamos a decir todo lo que pasa, todo lo que le ocurre delante. Vamos a respetarlo. Pero previo a que acudan a casa o previo a que acudan a verlo, informarse. Que en la mayoría de las ocasiones yo me he encontrado personas, bueno, a lo mejor más mayores, ¿no? A veces en consulta, ya no solo con dificultades neurológicas, sino, digamos, población clínica, vamos a decir, más normalizada, que estos conflictos familiares, ¿no? Lo viven en los duelos, oye, porque ha faltado, porque se ha repartido parte de la herencia, porque tal, es como se encuentra como diciendo, es una situación insostenible, ya no sé cómo llevarlo y
todos los familiares te instalan como una especie de egoísmo propio Sí. en el que no sois capaz de remar juntos. Y bueno, aprovechando precisamente que lo comentábamos, quería a lo mejor dar yo esta parte, ¿no? A veces de lo que me encuentro en consulta, que es como, oye, qué importante es a veces el saber dar otra mirada y el no comentar a lo mejor determinadas cosas delante, porque estamos haciendo sufrir bastante Mucho. a personas que no, a lo mejor no dispongan de los recursos como para afrontar eso que se está dando. A veces a nivel forense, ¿no? Cuando nos piden el típico traje a medida de la persona, de en qué puede obrar, en qué no puede obrar, la persona, oye, existe a veces los casos de aprovechamiento de familia, ¿no? De verdad, lo tengo que comentar porque es que sucede. Ocurre. Claro, ¿no? Porque aprovecho que mi familiar tiene demencia y bueno, voy un poco de aquella manera, aprovecho que tal. Y tú, bueno, qué importante es yo creo que mostrarnos más humanos. A veces Y el empatizar. Sí, el empatizar en muchísimas situaciones. Surgen mucho, a veces en familia en estos momentos, esa lucha ya es diferente porque, claro, es una familia que estaba, digamos, encabezada por determinados miembros que ya van faltando y el cómo después provocan como una especie de reajuste que al final también son a veces luchas internas. Sí. ¿No? En esto. Y quería simplemente aprovechar para comentarlo. Y me quedo con, perdón Daniel, la Sí. idea que tú has dicho de remar juntos. Muy Sí. importante. Sí. Porque si cada uno vela por sus propios intereses y cree que uno lo hace mejor o que al Sí. final estamos dividiéndonos y las cosas divididas no tienen la fuerza suficiente como para seguir adelante. En cambio, si todos remamos juntos y escuchamos, sobre todo escucharnos, yo creo que es la mejor forma. Que no es desde el ataque, sino desde la construcción, ¿no? Hay muchas veces que es difícil o que tratamos en consulta de tratar el enfoque de, oye, que estáis en el mismo barco, que aquí consiste en poneros de acuerdo y vamos a remar, ya que estáis haciendo esfuerzo todos a la vez, no cada uno va a un lado, porque entonces el barco o se pierde en el mar o se hunde, una de dos. Entonces, bueno, es interesante. Y ya un poco por cerrar, Laura, ¿qué ideas clave, como si fuera esta especie de minuto de oro, a veces que encontramos en muchos debates, qué ideas clave transmitirías precisamente de duelo, Navidad y personas con enfermedades neurológicas? Complicado en un minuto, pero bueno, lo voy a aprovechar. Ideas clave. A ver, importantísimo, si nuestro familiar está con nosotros y sabemos que hay una enfermedad y sabemos que, bueno, pues el año que viene o el siguiente probablemente ya no pueda estar con nosotros, vamos a aprovechar el momento. Pero vamos a aprovechar el momento de la forma en que ofrezcamos calidad a esa persona y calidad a nosotros mismos, con adaptaciones, previniendo, con todos los consejos que hemos dado y, oye, que cada familiar tiene su forma de hacerlo y de integrar. Así que yo animo de verdad a vivir estos momentos, a vivir estas fiestas de la forma más cohesionados posible, pero sobre todo teniendo la cabeza muy bien centrada en qué adaptaciones hago para que todos estemos lo mejor posible. Y ojo, si se produce algún desencuentro, algún problema en algún momento, reaccionar con la mayor serenidad posible y trabajar con nuestro familiar, disfrutar de eso. Si ocurre que nuestro familiar no se encuentra o incluso que nuestro familiar ha cambiado porque ya no es el mismo que antes, aceptar y trabajar esa aceptación con nuestro familiar o aceptar y trabajar ese duelo de la forma en la cual mejor nos salga. Hay personas que ponen una vela por esa persona que no está. Bueno, pues una forma de honrar su presencia. Totalmente. Simplemente, pero vamos aceptando esas emociones y vamos trabajando también esas emociones. Yo creo que esa es la idea clave que podemos hacer, que si la persona está con nosotros, disfrutarla, pero sobre todo adaptar la situación. Si la persona no está, aceptar esa emoción, pero desde aquí. Vale. Muchas gracias, Laura, por tu participación, por tu conocimiento y tu sabiduría, tanto personal como clínica, que has puesto en este podcast. Y también a los que nos hayan podido ver hasta el final, agradecer el que hayan dedicado minuto y tiempo de su día a día con nosotros y quedamos por aquí en Psicoguadalsalud para atenderles en cualquier momento. Muchas gracias. Gracias.